Bienvenidos amigos, esto es Enfoque Jurídico, mi nombre es Linda Luna. Quiero iniciar esta entrevista agradeciendo a Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra a nivel nacional, un partido que le cambiará la vida a todos los peruanos, el fundador, el señor Carlos Guevara Estela. Buenos días amigos, el día de hoy me encuentro con la doctora Roxana Diestra Huerta, directora de investigación de Derecho Internacional en la Sociedad Peruana de Derecho. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Lina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre toda esta coyuntura política internacional y en qué nos afecta a nosotros, ¿no? En el Perú. Doctora, dígame, después de casi un año de la incursión de Hamas a Israel, ¿qué otros actores han aparecido en el conflicto? Bueno, el conflicto ha ido escalando desde casi hace un año, el 7 de octubre, se cumplió un año de la incursión de Hamas a Israel con la toma de rehenes y luego ya la respuesta de Israel con la invasión terrestre a la Franja de Gaza, también bombardeos en Cisjordania. Este conflicto ha ido escalando y ahora aparecen nuevos actores, ¿no? Como Hezbollah en el Líbano, que ahora también ha sido atacado por Israel hace unos días atrás de forma aérea. Ha habido bombardeos en los cuales se ha acabado con muchos objetivos de este movimiento que es considerado terrorista, ¿no? Entre ellos Nasrallah, que era la cabeza de Hezbollah. Pero además también hay que recordar que dentro de ese conflicto hay muchos otros actores, muchas otras milicias, como los hutíes en Yemen, que también que han estado también apoyando a la causa palestina y que también han sido bombardeados por Israel, así como también ciertas bases dentro de Siria. Entonces vemos que en el conflicto ya solamente no es Israel contra Palestina, sino de fondo está Irán, que ha venido desarrollando una guerra próxima, viendo justamente y financiando a Hezbollah y también a los hutíes de Yemen. Y también aparecen ya ahora actores internacionales, ¿no? Porque ha sido atacada una base rusa en Siria, y también el día de hoy en el estrecho de Hormuz los hutíes han atacado una embarcación de bandera británica. Entonces vemos que el conflicto ha escalado, posiblemente sigue escalando, y que eso es preocupante para toda la comunidad internacional, ya que también hay un impacto, por ejemplo, en el precio del petróleo, que ha incrementado un 75%. Doctora, ¿cuál es la situación actual del Medio Oriente, en especial en el Líbano? Bueno, la situación actual es bastante crítica, porque si bien es cierto ya el conflicto entre Israel y el Líbano no es reciente, de hecho en el 2006 se firma un acuerdo para llegar a una especie de alto al fuego. Ese conflicto también lleva muchos años atrás, incluso Naciones Unidas tenía acuerdos, tenía personal que trabajaba activamente para poner un fin a este conflicto, ¿no? Recordemos que Israel invade una parte del Líbano y ahí se empiezan a crear estas milicias que precisamente quieren expulsar a Israel del Líbano. Una de ellas es Hezbollah. Luego de ese alto al fuego siempre ha habido ciertas escaramuzas en esa frontera que evidentemente se acrecentaron cuando hubo la invasión terrestre a la Franja de Gaza, cuando hubo los problemas con Hamas. Entonces Irán, que es uno de los grandes financistas de Hezbollah, seguía inyectando mucho más dinero y armas para que Hezbollah pueda atacar desde ese frente a Israel. Israel ha esperado de forma bastante prudente, haciendo uso del servicio de inteligencia como el Shin Bet, por ejemplo, y también la Mossad, para al inicio hacer un ataque con Vipers, que creo que fue bastante conocido a nivel mundial, porque fue sorprendente cómo se pudieron infiltrar en esa cadena de producción de Vipers, en los cuales explotaron y también hubo una gran cantidad de muertos dentro del Líbano, y ahora ya con una incursión pues terrestre, ¿no? Que va a ser justamente en la parte del norte, bombardeos, la muerte de muchos dirigentes de Hezbollah y también del segundo al mando de la Guardia Revolucionaria de Irán, que estaba precisamente en el Líbano prestando apoyo a Hezbollah. Entonces ya ahora ya deja de ser una guerra proxy de Irán y empieza a ser una guerra mucho más directa a Irán, tanto que hace 2 días Irán bombardea Israel y alcanza algunos objetivos, ¿no? De los miles que también no llegaron a pasar la cúpula de hierro que defiende Israel.
Es lamentable toda esta situación que está pasando. Doctora, ¿es probable que haya una guerra mundial? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos de forma frecuente, porque tal vez hace muchos años no tenemos tantos conflictos militares, conflictos armados, no solo en Medio Oriente, sino también recordemos que sí el conflicto en Rusia y Ucrania. Hace un par de años hubieron ciertas escaramuzas en la parte de Nagorno-Karabaj. Hay muchos otros conflictos que han sido olvidados, pero que siguen latentes en el mundo, en los cuales ahora las potencias internacionales están viendo cómo jugar este ajedrez geopolítico, ¿no? Yo creo que no va a haber una guerra mundial como muchos creen o podrían sostener, pero sí va a haber una probable escalada en este conflicto regional que va a tener, sin lugar a dudas, consecuencias a nivel mundial, ¿no? Porque, como le digo, hay muchos actores. Ya en Rusia ha habido un bombardeo a una base rusa por parte de Israel. Estados Unidos ha dicho que no va a permitir que Irán bombardee Israel como ya lo hizo hace 2 días. Ha movilizado sus portaaviones en el mar Arábico. Ha habido justo hoy día un bombardeo a un barco de bandera británica por parte de los hutíes. China es uno de los pocos países que sigue negociando, que tiene muchos intereses también en esa parte de Medio Oriente, negocia con Irán, tiene negocios económicos con varios países cercanos. También está Arabia Saudita, que hasta hace poco quería firmar acuerdos con Israel bajo el patrocinio de Estados Unidos, pero con la violenta invasión a la Franja de Gaza, muchos países árabes retrocedieron. Entonces, probablemente sí va a haber una escalada un poco más amplia, donde haya muchos actores como Rusia, como China, como Estados Unidos, como Francia, también en su momento en Siria, que puedan involucrarse, pero no creo que esto escale a una guerra mundial, porque sería realmente peligroso, preocupante, y creo que ninguna de las potencias todavía quiere cruzar esa línea, ¿no? Bueno, ante todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta de las Naciones Unidas? Desde la invasión, desde el tema de Hamas, hace un año casi, hasta la actualidad, Naciones Unidas ha tenido varias reuniones. En inicio, el secretario general de Naciones Unidas ha rechazado, ¿no?, el uso de la fuerza armada, y sobre todo porque en el derecho internacional, para hacer uso de la fuerza, hay que tener la aprobación del Consejo de Seguridad y tiene que ser bajo también el presupuesto de legítima defensa. Entonces, hay un tema jurídico interesante que analizar en ese aspecto, pero el secretario general de Naciones Unidas ha pedido un alto al fuego. Sin embargo, por ejemplo, Israel siente que esto no ha sido totalmente contundente y ha declarado persona no grata al secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Hay varias resoluciones, muchas de ellas también en las cuales Perú ha suscrito para pedir el alto al fuego, asistencia humanitaria. Sin embargo, mientras que el Consejo de Seguridad no puede tomar una acción concreta, todo eso simplemente quedan como resoluciones declarativas, ¿no? Porque es el Consejo de Seguridad el cual debe tomar las acciones efectivas para poder paralizar la situación o poder mejorar la situación en Medio Oriente. Pero ahí nos vamos a otra cuestión, ¿no?, que es que el Consejo de Seguridad tiene como países permanentes a China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que usualmente, viendo también quién realiza la resolución del Consejo de Seguridad, vetan esas resoluciones y no permiten una solución específica, ¿no? Entonces, eso es un entrampamiento también dentro del sistema internacional. Por eso, en este nuevo pacto de Naciones Unidas que se ha firmado hace poco en la Asamblea General, uno de los puntos es la reforma del Consejo de Seguridad para efectivizar las medidas del Consejo de Seguridad y que no queden simplemente en vetos a resoluciones que son importantes y que pueden cambiar precisamente el panorama internacional cuando hay conflictos tan complejos como en Medio Oriente. Qué lamentable todo lo que está pasando esto. Esperemos que algún día se acabe todo esto, porque yo creo que todos como personas humanas creemos en una paz, ¿no?, a nivel internacional. Doctora, en el ámbito nacional, ahora nos vamos al ámbito nacional, ¿por qué es importante el próximo APEC en el Perú? Bueno, APEC en general es importante para el Perú porque dentro de este foro se reúnen las 21 economías más importantes, que tienen los PBIs más importantes a nivel mundial, ¿no? Tenemos a China, tenemos a Estados Unidos y, por ejemplo, otros países asiáticos, Rusia. Entonces, es muy importante APEC para el Perú porque a través de APEC también
se han cerrado muchos tratados de libre comercio, los cuales han beneficiado realmente, en este caso, por ejemplo, a los empresarios, ¿no? Según las cifras que mismo APEC nos da, hay 1.500 pymes y 2.200 MIPES, las cuales han sido beneficiadas por los acuerdos generados a partir de APEC, porque es la vinculación con grandes economías emergentes que pues aportan al PBI del Perú, ¿no? Y en el caso específico de este APEC, es la tercera vez que el Perú preside esta organización, y esta vez pues tiene varias novedades, ¿no? Entre las cuales que es un APEC descentralizado, lo cual es importante porque también ya no solamente es mostrarle a estas delegaciones de estas economías Lima, sino es mostrarle al resto del Perú cuál es el potencial que tiene el resto del Perú, ¿no? En cuanto a exportaciones, en cuanto, no sé, a turismo, las diversas zonas geográficas. Entonces, creo que este APEC resulta especialmente importante porque ahorita estamos en un momento de todavía un vaivén de reactivación económica, estamos pasando un bajón económico que hemos tenido, entonces creo que ver y comentar al mundo acerca de cuál es la proyección peruana a nivel económico resulta importante porque eso también va a generar inversión al Perú a largo plazo, ¿no? ¿Qué es el APEC para que el ciudadano a pie nos pueda entender, doctora? Es la reunión de las 21 economías, y no digo países, sino porque también se reúnen economías como Hong Kong, por ejemplo, o Taiwán, en las cuales los líderes intentan crear acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos en esa región, pero especialmente acuerdos económicos y comerciales que puedan beneficiar las exportaciones, las importaciones, puedan abrir el mercado y que eso resulte beneficioso para todos los miembros que son partes de este foro económico. Y para el ciudadano de a pie, para el ciudadano peruano, pues también ha traído beneficios. Como menciono, esta vez ha sido un APEC descentralizado en Urubamba, Cusco, en Trujillo, en Arequipa, acá en Lima y en Pucallpa. Entonces, ha habido bastante turismo, han llegado aproximadamente 40 delegaciones en las cuales pues han podido conocer el país, la comida, ha habido aumento de turismo en el caso de alojamientos, transporte, también ha habido ferias en las cuales las delegaciones han podido conocer cuáles son los emprendedores de cada región, qué productos se pueden exportar con mayor facilidad. Entonces, sí genera beneficios el APEC porque nos pone al ojo del mundo de estas 21 economías que tienen muchas ansias de poder tal vez invertir en nuestro país, siempre y cuando pues también haya cierto marco jurídico y estabilidad política que nos ayude, ¿no? De todos modos, el APEC es muy importante porque va reactivando toda esa economía, especialmente que ahora no estamos tan bien en la economía, estamos un poco en inflación. Doctora, ¿y qué acuerdos importantes se han dado en estas últimas reuniones en el APEC? Bueno, todavía se está esperando la reunión de líderes que va a ser en noviembre, pero desde enero de este año, me parece, ya han empezado ciertas reuniones, por ejemplo, grupos técnicos de los ministros de Trabajo, de los ministros de Economía, de los ministros de Medio Ambiente, que han venido, que han trabajado en esas regiones que les mencionaba, con agendas específicas, ¿no? Entre las cuales yo destaco la visión de abrir mucho más el área de comercio entre el Asia-Pacífico, también la inversión en hidrógeno verde. El Perú ha conseguido una inversión de 10 millones en hidrógeno verde, que creo que es importante porque ayuda al medio ambiente y también ayuda a, de alguna forma, a reactivar económicamente con una inyección de 10 millones de dólares. También temas alimentarios, por ejemplo, se ha hablado acerca de cómo poner lineamientos para evitar la pérdida de alimentos, de comida en esta región. Y en el área del trabajo, ¿no? En el tema laboral, por ejemplo, también hay un acuerdo para pasar un mayor número de personas que trabajan de forma informal al mercado formal, ¿no? La formalización, que es importante en todas las economías, entonces se ha creado una meta mucho más alta para que esto pueda beneficiar a todos los ciudadanos de las economías de la PEC. Justo escuchábamos hablar al director del BCR, Julio Velarde, sobre el cobre, que este año que viene, en el 2025, el cobre va a tener mayor valor porque inclusive se está utilizando bastante en todo esto que es la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre la opinión?
Yo creo que es importante. De hecho, el mercado del cobre siempre ha sido uno de los fuertes para el Perú. El Perú exporta mucho cobre, mucha plata también, y creo que va a ser beneficioso, ¿no? Y sí, el cobre ahorita tiene bastante crecimiento en el mercado internacional porque se utiliza para el tema de la inteligencia artificial, microchips, se utiliza también los filamentos de cobre para estos carros nuevos que utilizan litio. Entonces, el Perú tiene mucho potencial porque también recordemos que el Perú cuenta con litio, tal vez no es uno de los 3 países del triángulo de litio, pero se ha descubierto grandes yacimientos de litio en la parte de Puno, Macusani. Entonces, creo que podríamos aprovechar todo esto para mejorar nuestros indicadores económicos, ¿no? Que es lo que justamente está buscando el presidente del BCR. En estas grandes transacciones, doctora, ¿se pueden beneficiar también las pequeñas empresas o solamente es beneficio para las grandes empresas? Bueno, el APEC tiene especial interés, sobre todo en el sector de reactivación de pymes y MIPES, como le mencionaba, gracias a las mismas cifras de la PEC que nos brindan, ¿no? Los acuerdos de libre comercio que se han gestionado con China, que se vienen gestionando con otros países, ¿no? Con Tailandia y demás en esa región, con Estados Unidos también, han generado que un crecimiento en 1.500 pymes y 2.200 MIPES. Entonces, yo creo que el APEC trae muchos beneficios, especialmente para los pequeños empresarios. La cuestión sería ver cómo lo va a enfocar ya a nivel interno el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero a nivel internacional hay muy buenos indicadores, se busca precisamente que sean las pequeñas empresas las que empiecen a generar mayor reactivación económica en el país. Doctora, ¿en qué nos podría beneficiar la visita de los presidentes de estas grandes potencias como es China, Estados Unidos? Bueno, no solo va a venir el presidente de China, Xi Jinping, Estados Unidos Biden, también va a venir el primer ministro de Corea, va a venir el primer ministro de Malasia, el sultán de Brunei. Entonces es importante porque estos líderes vienen precisamente, bueno, en el caso específico de China y Estados Unidos, a ver el potencial de nuestro país. Actualmente se está construyendo el megapuerto multiuso de Chancay, que tiene pues, que va a incrementar el comercio en esta zona, nos va a convertir en un hub logístico, geográfico. El Perú tiene la suerte de estar ubicado en un área geográfica en la cual pues tiene muy buenas facilidades. También se está mejorando el puerto del Callao, se está ampliando o se está construyendo un nuevo aeropuerto. Entonces el Perú tiene actualmente grandes expectativas, pero también estos líderes vienen a ver qué es lo que va a suceder en el Perú, ¿no? Cómo estas grandes expectativas, este gran crecimiento económico que ha tenido hasta hace poco el Perú, puede atraer mucha más inversión. Y también, bueno, en el caso del presidente Xi Jinping, yo creo que viene a ver un poco el tema del megapuerto de Chancay para ver, ¿no? Cuál es la situación del avance posiblemente de esta obra. Y también la contraparte norteamericana no quiere dejar de lado al Perú, porque recordemos que hasta hace unos años Estados Unidos era el principal socio económico del Perú. Actualmente es China, pero eso no deja de lado a Estados Unidos. Son 2 de nuestros principales socios a nivel comercial, económico. Por lo tanto, es importante su visita y también que se mantengan buenas relaciones con ambos, sobre todo por el beneficio económico de nuestro país. Con respecto a la anterior pregunta, entonces, ¿no existe un seguimiento interno de las participaciones de las pequeñas empresas? A nivel nacional, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio son los que manejan las cifras en cuanto al crecimiento y al cuánto el APEC ha impactado aquí en Perú, ¿no? Yo les comento las cifras a nivel internacional que tiene APEC sobre Perú, que son estas que les he mencionado, pero sé que también hay cifras trabajadas por cada uno de los ministerios, por cada uno de los sectores, por ejemplo, en el sector agrotextil, en el sector agropecuario, en diferentes tipos de sectores, que a su vez también se dividen por regiones, ¿no? Sabemos que cada región tiene, por ejemplo, la producción, los agroexportadores del norte, los agroexportadores de la selva. Entonces esas cifras se manejan a nivel ministerial, pero sin duda si no hubiera PEC, si no tuviéramos esta apertura tan grande a esas economías y a esa región tan importante que tiene el mayor PBI del mundo, que concentra el mayor PBI del mundo, no habría crecimiento para ninguna
ninguna de las empresas, ¿no? Ninguno de los sectores tampoco. Doctora, ¿qué le recomendaría a los estudiantes universitarios que están interesados en el tema de Derecho Internacional? Bueno, que es una rama muy interesante, que es una rama que te genera mucho interés, mucha curiosidad, en la cual hay que prepararse bastante porque pues, los temas internacionales, la coyuntura internacional van día a día, como les menciono, la guerra de Israel y Palestina tiene más de 50 años, pero cada día tenemos alguna otro desafío para la comunidad internacional que se puede abordar desde el derecho internacional y que a nivel nacional también resulta importante porque necesitamos especialistas en derecho internacional que puedan también hacer un control a, por ejemplo, a los reglamentos, a las leyes que ahora se dan. Actualmente han salido nuevas leyes en el Congreso, dadas por el Congreso, entonces sería importante saber si tienen también un asesor en materia internacional, ¿no? Que los pueda guiar y que les pueda hacer un control para que no exista que no pueda ir contra ningún tratado internacional, por ejemplo, suscrito por el Perú, ¿no? Que les pueda señalar cuáles son los beneficios de firmar ciertos acuerdos, ciertos tratados. Entonces, es importante que haya más especialistas en derecho internacional y aparte es una rama del derecho muy apasionante que te puede brindar muchas satisfacciones, muchos ámbitos laborales también, muchos aspectos de crecimiento académico, como ha sido mi caso y también me gustaría invitarlos a todos los interesados en Derecho Internacional al segundo Congreso de Derecho Internacional que se está organizando desde la Comisión de Derecho Internacional de la Sociedad Peruana de Derecho, que va a ser en formato híbrido y que va a comenzar el día 24 de octubre, ¿no? Justamente en esas fechas de Naciones Unidas. Son 3 días con ponentes de alto nivel, no solo de Perú, sino también extranjeros, en los cuales se pueden aprender muchísimo sobre derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho de los tratados, comercio internacional. Entonces, los invito a todos que puedan inscribirse. Es la inscripción gratuita. Allí estaremos. Doctora, sabemos que usted, siendo estudiante, fue una de las primeras promotoras con estas simulaciones sobre la ONU. ¿Qué nos podría comentar sobre esta experiencia? Bueno, esta fue una experiencia muy gratificante para mí porque en la etapa universitaria precisamente fue donde yo conocí estos modelos de Naciones Unidas, ¿no? Que es una simulación en la cual cada uno de nosotros representa el delegado de un país, representa la política exterior de un país y que tiene que encontrarse con otros actores más, con otras personas más que representan otros países y sus propios intereses y sentarse a negociar una resolución en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, en temas de seguridad internacional. Entonces creo que a mí me ayudó mucho a desarrollar ciertas habilidades blandas que son importantes actualmente para todos los profesionales y además de eso me ayudó mucho más a conocer los temas internacionales, cuál es el funcionamiento de Naciones Unidas, qué se puede hacer, cómo hacer una resolución de una asamblea general, de un consejo de seguridad, con qué países puedo negociar, investigar más sobre situaciones internacionales importantes. Primer comité que estuve, hablé sobre commodities, por ejemplo, ¿no? Y después me ha tocado hablar sobre justamente el tema de Israel-Palestina, en temas de desarme y seguridad. Entonces, creo que es una faceta muy importante, fue una faceta muy importante en mi vida y creo que muchos de los que han llevado también modelos de Naciones Unidas tienen la misma apreciación. De hecho, desde San Marcos buscamos crear un espacio mucho más inclusivo para que el modelo de Naciones Unidas no solo queden alumnos de universidades privadas o colegios privados, que era como se inició este tipo de organización, ¿no? Que es un tipo de modelo a nivel internacional, pero que viene al Perú con gente de universidades privadas, colegios privados, y desde San Marcos buscamos hacer esto mucho más inclusivo y realizamos modelos de Naciones Unidas para gente de universidades públicas también y de colegios nacionales. Entonces, ahora que ya, bueno, pasado varios años, me encuentro con muchos, por ejemplo, de las chicas y chicos de colegios nacionales que vivieron esa experiencia de Naciones Unidas, también me relatan que les ayudó mucho en la parte del crecimiento personal y que también consiguieron muchas oportunidades a partir de desarrollarse dentro de modelos de Naciones Unidas. Excelente, doctora. La felicito por promover todo esto que es tan importante, ¿no? Especialmente para la juventud. Para finalizar, doctora Roxana Diestra,
¿qué nos quisiera decir a los televidentes que nos están viendo? Bueno, quisiera agradecer el espacio que me han brindado. Sé que no hay muchos lugares donde a veces se puede hablar sobre temas internacionales, sobre temas coyunturales, porque a veces no se le da mucho foco a esto, ¿no? Siempre estamos más pendientes de la política nacional, de la coyuntura nacional, pero también hay que pensar que los temas internacionales tienen un impacto en la agenda nacional, de todas formas. Ahora con lo que pasa en Medio Oriente va a haber un impacto en el precio del petróleo. También pues con lo de la PEC también se mueven temas económicos aquí, también se ven agendas políticas internas, ¿no? No solamente son las reuniones económicas, sino también hay reuniones bilaterales donde se hacen negociaciones, no solamente de temas comerciales. Entonces, mucho de lo que se ve en la esfera internacional impacta. Lo de Rusia y Ucrania cuando subió el precio del trigo, el tema de los fertilizantes. Entonces, siempre hay que estar atentos también a la escena internacional, porque resulta importante no solamente desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista realista, teniendo en cuenta que la comunidad internacional, la sociedad internacional, también impacta en el Perú. Gracias, doctora Roxana Diestra Huerta, la doctora de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este tema coyuntural. Mi nombre es Linda Luna, esto es Enfoque Jurídico. Quiero terminar agradeciendo a Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra, un partido que le cambiará la vida a todos los peruanos. El señor Carlos Guevara Estela es el fundador del partido. Gracias, amigos.